más clínicas proveedoras de aborto en el mundo que tiendas de McDonald's hay en el mundo. O sea, para que podamos dimensionar, porque McDonald's es el icono del capitalismo, ¿no? Pensamos en capitalismo, consumismo, además pensamos en los arcos dorados. Bueno, imagínate que McDonald's tiene casi un tercio más. Planned Parenthood tiene casi un tercio Perdón, más. sí, Planned Parenthood tiene casi un tercio más de clínicas que restaurantes de McDonald's. ¿Cómo? O sea, eso es... Mira, yo estoy algo metido en el tema, pero este dato no lo sabía. Una auténtica locura. Y esto se puede verificar fácilmente en la página de la IPPF y en digamos, en el recuento que tienen de restaurantes, la cadena de los Arcos Dorados. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, un aborto dentro del primer trimestre se puede llegar a cobrar hasta $1.300. Está bien que generalmente eso no es plata que paga el usuario, sino que ¿cómo se llama? Se otorga a partir del Estado, a partir de subvenciones. Cuando vos decís que esto es un derecho humano, obviamente el Estado tiene que aparecer a poner ahí el dinero para asegurarme de que vos, no importa que tengas o no dinero, pueda llegar. Por otro lado, también se ha demostrado científicamente, y esto se puede contrastar en cualquier país del mundo, que a partir de que se legaliza el aborto la cantidad de prácticas aumenta. Entonces ahí tenés el lugar para el negocio. En ese contexto, desde 2008 a 2016, en estos 16 países que te contaba hace un rato para los cuales hice la investigación, la IPPF ha invertido más de $123 millones para hacer lobby a favor de la legalización del aborto, bajando dinero a distintas organizaciones, Amnistía Internacional, Católicas por el Derecho a Decidir, en Argentina Casafusa, Católicos por el derecho a decidir. Católicas por el Derecho a Decidir, sí, ¿Y sí. qué cojones es eso? Es una vergüenza, ¿no? O sea, ¿qué clase Católicas evidentemente no son. De no, hecho, no, a mí que... no me... O sea, es como si digo, no, musulmanes por el derecho a comer jamón. No eres musulmán. Pero además incluso hasta legalmente tienen un problema porque cualquier asociación, cualquier persona jurídica para ponerse el nombre católicos en el nombre, tiene que tener el permiso de la Iglesia Católica. No lo tienen. No lo tienen. Luego hablamos del Papa, porque me parece un tema bastante importante. Pero volviendo al tema de Planned Parenthood, los orígenes, qué familias están detrás, quiénes son los principales promotores o patrocinadores de que esto ocurra. Son gentes que tienen una agenda eugenista, ¿cierto? Sin duda. A ver, yo creo que esto está bastante bien documentado. Vos fíjate que ya en la década de los 70 con el informe Kissinger se nombra la IPPF 21 veces en el documento. Que es el informe Kissinger, es un informe que fue desclasificado de seguridad nacional de los Estados Unidos, para el que el interés está subido a la web del propio gobierno de los Estados Unidos, no es una cuestión conspiranoica. Un pequeño matiz. Todas las conspiraciones acaban... Todas, no voy a decir todas, pero acaban teniendo gran parte de verdad. Continúa, Lupe. Sí, bueno, ahí yo no diría todas, pero pero porque iremos viendo. Yo los todas, reptilianos todas... yo no te acompaño, mi rey. Pero yo me refiero a que involucren, no me refiero a la de tierras planas ni reptiles, me refiero a las conspiraciones que involucran gobiernos y grandes corporaciones. Esas son las conspiraciones de las que yo me preocupo, suelen ser todas ciertas. Yo creo que el que habla de conspiraciones en el plano político cuando hay evidencia solamente porque se deja llevar por esto, estos son unos loquitos, es porque realmente no entiende cómo funciona la política. La política es algo esencialmente humano, ¿no? O sea, sin el hombre no existe la política, y así como el hombre miente, busca sus propios intereses, engaña, se enoja y demás, pasa lo mismo en la política. Y creer que eso no ocurre es... si hay conspiraciones dentro de la comunidad de vecinos, ¿cómo no las va a haber en las altas esferas? Es ser un niño jugando con cuchillos. Exacto. Lupe, estabas hablando del informe Kissinger, por favor, continúa. El informe Kissinger es de la década de 1970 y lo que plantea es que hay ciertos recursos que son de particular importancia, no recursos naturales que son de particular importancia para los Estados Unidos, a pesar de que, por ejemplo, estén centrados principalmente en América Latina y en África. Y entonces lo que se plasma en este informe es que para poder preservar esos recursos en territorios despoblados, para que el día de mañana, si los Estados Unidos los precisan, o sea, esos recursos son cruciales para la seguridad y la defensa de los Estados Unidos, es importante establecer un control de la población. Y dice, casi textualmente, que ninguna medida de control poblacional va a ser efectiva si no contempla dentro de su gama de posibilidades al aborto.
Y en ese sentido, la forma que tiene los Estados Unidos en la década de los 70 de bajar este discurso ya no es desde una sugerencia propia de los Estados Unidos, porque eso podría ser visto como una forma de imperialismo o colonialismo. Entonces, la forma en la que van a bajar estos discursos a favor del control de la población en el mundo va a ser a partir de organizaciones internacionales, principalmente de derechos humanos. Ahí es que se nombra la IPPF, de salud y demás, un pos de un beneficio para todos, para que no sea visto, ¿no? Para que no genere este rechazo y esta defensa nacional, ¿no? Ante los intereses foráneos que tratan de imponerse en los territorios. Vos fíjate que ahí se plantea muy, muy claro. Este informe, como les digo, no hay mucho margen a la interpretación. Hay cosas que son casi textuales. No se la puedo citar textuales porque no tengo memoria fotográfica para acordarme por completo esto. Pero lo pueden revisar en la web de los Estados Unidos. Tenemos ahí en la década de los 70. En el 94 tenemos el informe, la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo del 94, de la ONU, que está subido también a la página de la ONU, que dice que el aborto es fundamental para la regulación de la fecundidad y plantea un escenario donde se han tratado de establecer unos parámetros de reducción de la población y no se ha podido, y que África y América se están reproduciendo a un nivel de dobles o triples, ¿no? De duplicar o triplicar su población en periodos de 30, 45 años, ¿no? Mientras que Europa está aletargada, ¿no? Y necesita, para lo que nosotros necesitamos para 30, 40 años, necesita casi 400. Y fíjate, y ahí es textual, se habla de la regulación del aborto, de las prácticas de aborto, para la regulación de la fecundidad. O sea, no es para los derechos sexuales de las mujeres, no es una cuestión de liberación, no es una cuestión de reducir muertes maternas, es para regular la fecundidad. O sea, hay una política de control poblacional. Evidentemente, si es que esto es una cosa que a mí me choca muchísimo, las personas que no lo logran entender cuando solo tienes que estar atento, solo tienes que escuchar. Yo no soy el invitado al podcast y soy el host, te estoy dejando explayarte, pero esto lo he dicho en muchos podcasts a los que me han invitado, diciendo que al final del día todas las políticas que se promueven desde el progresismo, desde el Foro Económico Mundial, desde Davos, son políticas que lo que buscan es la reducción de la población. Y es que no es una conspiración, es simplemente observar, escucharles e interiorizarlo. Y decir, esta gente no quiere nada positivo para nosotros. Si te pones a pensarlo, las relaciones que más se promueven a día de hoy son de parejas homosexuales. Los homosexuales, que yo no tengo ningún problema contra ellos, no se pueden reproducir. El aborto está a la orden del día, es como un mantra del feminismo. Están intentando que los hombres y las mujeres no nos entendamos, también generando una polarización en las relaciones que traen vida al mundo. Es todo tan evidente que me choca muchísimo cómo la gente no puede verle. ¿Tú por qué crees que la gente tiene un velo tan grande en los ojos a la hora de ver algo que es evidente? Solo tienes que estar atento y tener la valentía de asumir que hay gente que tiene mucho poder en el mundo que prácticamente ha declarado la guerra a la gente de abajo. Mira, yo creo que es un escenario que abruma muchísimo, por un lado, ¿no? Entonces, cuando tenés Cierto, la abruma. posibilidad de ver esto o de no verlo, mucha gente decide no verlo porque es duro, ¿no? Y por otro lado, creo que es mucho más fácil perecer ante la presión de grupo y que alguien te dé masticado todo lo que tenés que saber. O sea, para vos poder darte cuenta de estas cosas, tenés que seguir la vía del pensamiento crítico, de informarte por tu cuenta, de contrastar realidades, de dudar constantemente. O sea, vivir en un espacio sano con la duda, con la incertidumbre, que es la que te motiva a buscar saber más. Es mucho más fácil que alguien venga y te dé las cosas resueltas, ¿no? Sí. Y por otro lado también, está demostrado hasta científicamente, la mayoría de las personas tienden a ser vulnerables ante la presión del grupo. Por más que es evidente que el resultado que te estén marcando esté equivocado, pero por no desentonar en el grupo prefiero seguir la corriente. Entonces, si vos juntás esos dos escenarios, en esto donde hay un lobby muy muy fuerte que te baja determinadas ideas, es muy fácil ir contra el sentido común que te puede incitar a ir para otro lado. Totalmente, Lupe. Y precisamente por eso es muy de agradecer el trabajo que realizas, porque prácticamente es plantarte
Y a veces siento que cuando un hombre dice ciertas cosas con respecto al aborto, no... ¿Qué vas a saber tú si eres un hombre? O en temas de racismo, cuando hablas de la esclavitud, de la historia de la esclavitud, si lo dice un blanco tampoco puede. Es decir, yo creo que un hombre blanco heterosexual a día de hoy tiene la guerra cultural poquito que decir, porque según estas minorías solo puede hablar con ellos alguien de la misma minoría. Y aún así, cuando la minoría, claro, porque ahora las mujeres también se supone que son una minoría o un colectivo en desventaja social, oprimida, solo se paran a escucharles cuando pertenece a dicho colectivo o a dicha minoría. Y aún así, cuando una mujer lo dice, es que sigue siendo víctima del patriarcado o sigue siendo víctima del racismo o sigue siendo víctima de cualquier cosa que te oprima. ¿Tú qué opinas de esto?